Querida familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Agradezco al Padre el privilegio que me concede de estar compartiendo con ustedes en este domingo, agradeciendo siempre su fidelidad, su compañía, su gracia, su amor, su misericordia y todos los atributos, todas las expresiones de lo que es su carácter, de las cuales cada uno de nosotros somos todos los días beneficiados. Bendito sea el Señor por ello. Qué bueno que ya estamos listos después de haber cantado estas hermosas alabanzas y agradeciendo al Padre la bendición que nos concede también de estar juntos para poder compartir la palabra del corazón del Señor. Bueno, pues paso entonces a lo que Dios nos ha traído, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero comentar o quiero introducir el mensaje de esta mañana haciendo alusión a un cantante muy conocido que seguramente pues usted conoce, Ricardo Montaner. Es uno de mis cantantes predilectos, es un cantante muy romántico y hay un libro que él escribió hace algunos años que se llama Lo que no digo cantando. Este es el libro. Y en el libro él relata algo de la historia de su testimonio, cómo es que él llegó a conocer a Jesucristo. Hay una historia muy interesante. Cuando él está viajando rumbo a Montevideo, Uruguay, a hacer un concierto, su esposa Marlene está embarazada, tiene unos pocos meses de embarazo. Cuando él llega al aeropuerto de Montevideo, Uruguay, le preguntan que a dónde él quiere ir. Y él dice, quiero que me lleven a un hospital de niños. Entonces, evade las cámaras, evade los reflectores, lo llevan a un hospital y cuando está para llegar, la persona que le está llevando le dice, tengo dos noticias para usted, la primera es una buena y la segunda es mala. Ok, ¿cuál es? Bueno, la buena es que ya estamos para llegar. Y la mala es que en terapia intensiva está en el 5º piso y no hay elevador. Y la persona que le está llevando le dice, podemos estar en el 1er piso, en la planta baja, y si usted quiere visitar a algunos niños como una labor social, está bien. Y él dijo, no, vamos a terapia intensiva al 5º piso. Entonces llegaron al hospital, subieron al 5º piso y él estuvo acercándose a los niños que estaban internados allí. Pero se enfocó en uno en particular llamado Mauricio. Y Mauricio era un niño que tenía 4 meses de haber nacido. Sus padres, 20añeros. Y cuando él platicó con la mamá se llama María, y María le confió que su hijo, poco después de nacer, empezó a tener un problema de una infección en el cerebro. En ese tiempo, Mauricio tenía de 6 a 9 infartos cerebrales al día. Algo impresionante. Para el día en el que Ricardo Montaner llegó a ese lugar, él tenía 21 días en coma. Y su mamá le dijo, este día los doctores han determinado desconectar a mi hijo. Entonces, Ricardo, dice él, sin saber qué hacer y sin saber la razón de por qué estaba ahí, con claridad, tomó las manos de los dos, de los padres, y les dijo, ¿quieren que hagamos una oración por su hijo? Ellos, un tanto desconcertados, dijeron que sí. Debo comentar que él menciona que para ese momento él no era una persona convertida. Sin embargo, él balbuceó una oración y al terminar de hacerlo dijo, bueno, confiamos en que Dios va a hacer algo. Sale de allí, sale del hospital y cuando él se dirige a su hotel, le llama a su esposa se llama Marlene, y le dice, acabo de vivir esto, le platica todo lo acontecido y añade, ya tengo el nombre para nuestro hijo. Dice él que habían estado luchando para saber cuál iba a ser el nombre del hijo que estaba a punto de nacer. Y él dice, se va a llamar Mauricio. Entonces,
él llega a su hotel y cuando llega al hotel dice él que se la pasa solo llorando. Él no entiende lo que le está pasando, pero no puede dejar de llorar. De ahí lo llevan posteriormente al concierto y en el concierto, en algún momento, él para y comparte con la audiencia lo que acaba de vivir en el hospital. Y les dice, ¿creen que podemos hacer una oración por Mauricio? Y obviamente dijeron que sí. Y ahí oran por Mauricio. Y María la madre, después al compaginar los diálogos, las pláticas, dice que en el tiempo en el que estaban haciendo la oración, su hijo bostezó. Entonces cuando el hijo bostezó, María va con la enfermera y le dice, mi hijo acaba de bostezar. Y la enfermera dice, eso es imposible. El cerebro de su hijo está muerto, no puede tener ningún tipo de reacción. Mi hijo acaba de bostezar, le dice. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En los próximos días, Mauricio, el niño que estaba en el hospital, es estado de alta y sale con sus padres del hospital. Esa gira termina y Ricardo Montaner regresa a su casa en Venezuela, en Caracas, y él tan pronto llega a su casa, su esposa está siendo discipulada por una amiga, le está compartiendo el evangelio, él llega y ahí se entrega al Señor, ya no hay lucha, no hay nada, ahí se entrega al Señor, ahí entrega su vida al Señor, y a partir de ahí él empieza a tener una búsqueda del Señor. Cuando su esposa tiene 5 meses de embarazo en una gira, el niño quiere salir. Regresan a Caracas y el niño nace. Es una serie de situaciones tan complicadas porque tienen que estar viviéndose casi en terapia intensiva. Él platica algunas anécdotas ahí en el libro de lo que acontece. Y finalmente cuando le entregan a su niño pesa 1 kilo. Y dice él, Mauricio cabía en mi mano. Tan pequeño estaba, dice él, que Mauricio cabía en la palma de mi mano. Cuando él está en el proceso de la crisis de su hijo Mauricio en el hospital, él escribe lo siguiente, copio esto del libro, dice él, sentía un incontrolable temor y una incertidumbre convertida en culpa por no saber si sin querer había trasladado el dolor de aquel niño del Uruguay a la cuna de mi hijo en Caracas, o el dolor de aquellos jóvenes inexpertos al corazón de estos recién llegados al camino del Señor. ¿Se dan cuenta la lucha del cantante? Él está viendo a su hijo, a quien pone Mauricio, y piensa que de alguna forma su hijo está completando los sufrimientos del niño del Uruguay, que está llegando a experimentar lo que le faltó experimentar de dolor a aquel niño. Bueno, la historia termina bien. En el día de hoy, el hijo de Ricardo Montaner, Mauricio, es el mayor de 3 hermanos, es un cantante. Él y su hermano son compositores famosos ya. El hijo de María, no sé si en el día de hoy vive, pero hasta el momento en que el libro fue escrito, él vivía, había salido y estaba en una recuperación. Es la compañía de la mamá, porque el padre los dejó, pero es la compañía de la mamá. Está ahí pegado con la mamá y ella le da gracias a Dios por aquella oración, porque Dios sacó con vida a su hijo a partir de ese momento. Pero quiero enfocar en esta hora de manera particular las dudas y las preguntas. Eso que el autor de este libro y el autor de tantas canciones románticas, ¿verdad? Buenos días, llegó a tener es exactamente lo que muchos de nosotros podemos albergar en nuestro corazón y que no siempre lo decimos. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué esto otro? Hablemos de preguntas. ¿Cuántas preguntas hay en la Biblia? Sí, lo mismo pensé. Pero
el asunto es que como los idiomas originales, tanto el hebreo como el griego koiné, no tienen signos de puntuación, es muy complicado entender este asunto de las preguntas. Pero los eruditos coinciden en que aproximadamente en la Biblia hay 3,300 preguntas. Me parece muy relevante. En esta mañana, por supuesto que no voy a abordar todas, solamente las primeras 3,000. Bueno, de las preguntas en la Biblia yo clasificaría las preguntas en 3. Primero, las preguntas que Dios hace. Frecuentemente Dios pregunta cosas. Por ejemplo, usted recuerda que a Adán le preguntó, ¿dónde estás tú? Cuando se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió. A Caín le preguntó, ¿dónde está tu hermano? A Pedro le preguntó, ¿me amas? Y así podemos encontrar muchas preguntas más que Dios hace, pero son las menos. Las más son las preguntas que le hacen a Dios. Y hay muchas personas que cuestionan a Dios, que preguntan no porque no saben, sino porque cuestionan mucho de lo que les está aconteciendo. Hay muchos personajes de la Biblia, Moisés, Jeremías y otros más que hacen preguntas a Dios. Hay una pregunta en particular que hace Jeremías a la que me refiero. En el capítulo 12, verso 1, él dice lo siguiente: justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Lo que Jeremías está presentando, la pregunta que le hace a Dios es la eterna pregunta, la antigua pregunta: ¿por qué les va bien a los malos y por qué a muchos buenos les va mal? Y esto me lleva a la tercera clasificación de las preguntas, y son las preguntas que se hacen en torno a Dios. Es decir, primero las preguntas que Dios hace, segundo las preguntas que se hacen a Dios, pero tercero las preguntas que no Dios hace, no se hacen a Dios, pero se hacen con relación a Dios. Y quiero referirme a estas. Bueno, hasta ayer en la noche tenía 7, lo depuré, me quedaron 5 y finalmente, para la brevedad, para honrar la brevedad y a fin de que el mensaje pueda ser completado, llegué a 4. Así es que voy a hablarles en esta hora acerca de 4 preguntas solamente que se hacen en torno a Dios. La primera, la pregunta que cuestiona la integridad de Dios. Está en Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Malaquías, capítulo 2, versículo 17. El versículo dice: han hecho cansar al Señor con sus palabras. Y dicen: ¿en qué le hemos cansado? En que dicen: cualquiera que hace mal agrada al Señor y en los tales se complace. O si no, vean lo que dice a continuación: ¿dónde está el Dios de justicia? Esta es la pregunta que en el estilo del libro de Malaquías, que es toda una serie de preguntas y respuestas a lo largo del libro, esta es una de ellas, y es una pregunta tan relevante porque cuestionan la integridad de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Sin duda es una gran pregunta. Yo creo que es una de las preguntas más populares ante las injusticias que se viven en el mundo. La pregunta lleva una carga de culpar al Señor finalmente del sufrimiento que muchos consideramos que es injusto. La pregunta frecuentemente se elabora así: si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué hay niños que nacen ciegos, que nacen deformados? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué tantos muertos? Llevamos 800,000 y fracción personas fallecidas a consecuencia de la pandemia. Y yo creo que no necesariamente la pregunta es malintencionada, y frecuentemente la pregunta surge de corazones aplastados por el dolor. Cuando uno está pasando por una situación que lo rebasa, es usual
que ante el dolor se clame y le pregunte el corazón a Dios, ¿por qué es que permites que esto me pase? Esto es algo lamentablemente con mucha frecuencia. Ahora, lo que está de fondo es que la inmensa mayoría del mal que nos aqueja en la humanidad es provocado por el mismo ser humano. El ser humano es el que roba, el ser humano es el que miente, el ser humano es el que secuestra, el ser humano es el que viola, el ser humano es el que mata. Mucho del mal es causa del ser humano. Posiblemente se enteraron que el día de ayer la noticia fue que atraparon a un violador serial, que su área era Chapultepec y Polanco. No es muy usual, pero atraparon. Lo responsabilizan de menos de 20 acciones sexuales, de 20 atracos sexuales contra mujeres. De 20. Lo atraparon. Bueno, gracias a Dios por eso. ¿Qué es lo que está de fondo en la acción de hacer daño, de dañar? Pues es la libertad finalmente que tenemos. Una libertad que se puede usar para bien o para mal. Una libertad que se puede usar para impulsar, para alentar o para tirar, para derribar. Una libertad que se puede usar para animar o se puede usar para desalentar. Una libertad que uno puede utilizar para ayudar personas o para perjudicar personas. La libertad está en nosotros. La gran pregunta sería entonces, ¿por qué Dios no elimina de una vez por todas el mal? ¿Por qué no acaba con el mal? ¿Qué pasaría si Dios determinara hoy a partir de las 12 de la noche el mal se acaba? El mal absoluto y total se acaba. ¿Cuántos de nosotros viviríamos en el minuto 1 de las 12? Porque una cosa es ver el mal en los demás, pero poco lo vemos en nosotros. O lo que hay en nosotros no es mal. A lo mejor lo percibimos de otra manera, lo justificamos tal vez, pero el mal es mal. La maldad es maldad. Así que la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? La respuesta es, está en el trono de misericordia. Está en el trono de paciencia y debemos aprender a confiar en Él. Algo que he aprendido a lo largo de mi camino con el Señor es que los hijos de Dios tenemos con frecuencia más preguntas que respuestas. Juan Crisóstomo, este hombre del siglo III de la era cristiana, decía que era una pérdida de tiempo el tratar de encontrar una respuesta para cada pregunta, porque siempre habrá más preguntas que respuestas. Lo cierto es que tarde o temprano uno tiene que creer y saber que Dios es bueno. Uno tiene que confiar y saber que Dios no nos va a dejar. A pesar de lo que uno pueda observar y de la manera como uno lo interprete, uno debe llegar a la conclusión de que la fidelidad de Dios no nos ha faltado, que su gracia no nos ha dejado, que su misericordia nos ha sostenido y que Él sigue siendo bueno. No importa lo que nuestras circunstancias digan, Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Y Él merece todo el honor y merece todo el reconocimiento en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos. En tiempos de claridad o en tiempos de oscuridad. En tiempos de alegría o en tiempos de tristeza. No importa el tiempo, como dice el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y alabemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Finalmente, la experiencia que tú y yo podemos tener al caminar con el Señor es que en su fidelidad nos ha sostenido. En su gracia no nos ha dejado. En su bondad ha provisto la satisfacción de nuestras necesidades, nos ha dado aliento y nos ha dado vida. Abre tus ojos y date cuenta, Dios ha sido, es y será bueno con nosotros, y aprende a abrir tu boca y a darle a Él todo el honor y la gloria, porque solamente la merece eternamente y para siempre. Denle un aplauso al Señor.
Amén. Segunda, la pregunta que el enemigo nos lanza en tiempo de prueba. En el Salmo 42, el versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta pregunta es más personal, porque ¿dónde está el Dios de justicia? Es casi una pregunta en torno a que no entiendo lo que sucede a mi alrededor por aquello que está aconteciendo. Pero ¿dónde está tu Dios? Es una pregunta que viene a nosotros cuando estamos atravesando por los peores momentos en la vida. ¿Dónde está tu Dios? Es una pregunta que llega a nosotros cuando, como en el salmista, llegan a ser nuestras lágrimas el pan de día y de noche. Cuando en lugar de comer lloras. Cuando estás en una tristeza a punto de ser depresión y a punto de ser una desesperación. Y crees en el Señor y le buscas. Y entonces el enemigo, a través de sus emisarios, te va a lanzar la pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el que crees? Mira lo que te está pasando. Por supuesto que Job fue la víctima del ataque del enemigo, en el que de manera frontal le lanzó dardos para acabar con él. Pero la fe de Job pudo más que el ataque del enemigo. Y la historia termina bien. Tu historia va a terminar bien, porque el Señor es el que te sostiene. En esta pandemia todos hemos sufrido, pero hay quienes han sufrido más. Hay quienes han experimentado la pérdida de un ser muy querido. Hay quienes han experimentado el dolor de ser infectados con el virus y han luchado porque sus pulmones están dañados. Han tenido que ser entubados. Hay quienes han experimentado en medio de este tiempo complicado carencia, la provisión ha menguado. Hay quienes se han enfermado de otras cosas. Para otros el asunto ha sido verdaderamente terrible. Y en medio de esto, la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Sigue sonando. Si el enemigo te lanza esa pregunta, ¿dónde está tu Dios? Quiero solo pedirte que recuerdes una historia, la que está en el capítulo 3 del libro de Daniel. La historia de Ananías, Misael y Azarías. La historia de los 3 jóvenes hebreos que la mayoría recuerdan más sus nombres paganos, ¿verdad?, que sus nombres hebreos. Sadrach, Mesach y Abednego. Esta historia que nos recuerda que Dios no los libró del horno de fuego. Finalmente permitió que entraran en el horno de fuego por su fidelidad. Y el hecho de que tú seas fiel a Dios puede que no te libre del horno de fuego, pero habrá un milagro mayor que la liberación del horno de fuego. Porque la Biblia dice que cuando fueron lanzados, había un cuarto que los acompañaba en el horno de fuego. Qué impresionante. Es cuando en medio de la crisis y de la dificultad, Dios está contigo. Y tú sabes, porque lo sabes, porque estás seguro, porque estás convencido que Él está contigo. De manera que cuando alguien te pregunta en medio del momento difícil, ¿dónde está tu Dios?, tal vez la mejor respuesta sea una sonrisa, en donde tú sabes dónde está tu Dios. El Dios que ha dicho: te tengo esculpido en mi mano. El Dios que ha dicho: el que te toca, toca la niña de mis ojos. El Dios que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. El Dios que ha dicho: he aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo.
La gracia del Señor no es barata. La gracia del Señor es gratuita, pero es costosísima. Sin embargo, bendito sea el Padre porque nos la obsequia. Él ha querido estar con nosotros y tú y yo tenemos que aprender que en medio de toda dificultad, la bendita presencia de Dios es una realidad. Tú puedes respirar su presencia, puedes abrazar su presencia, puedes sostenerte en su presencia, porque la presencia de Dios es real y está en tu vida. Él no te ha dejado y nunca, nunca, nunca te va a dejar. Amén. Él es el que lo firmó. Jesús. Gloria al Padre por siempre. De manera que a la segunda pregunta, la pregunta que el enemigo lanza en tiempos de prueba, ¿dónde está tu Dios? Tú sonríe porque sabes dónde está. Él no se fue a otra galaxia, está contigo. Y tu fe lo hace tangible, tu fe lo hace real, tu fe lo trae a tu vida. Recuerda que una pequeña fe va a llevar tu alma al cielo, pero una fe grande va a traer el cielo a tu alma. Ahí está la presencia del Señor y tú y yo la podemos disfrutar. Dios la gloria por ello. Bendito sea el Señor. Viene la tercera pregunta. La pregunta que yo llamo la pregunta para confundir. Está en Génesis 3. El versículo es el primero. Génesis 3, versículo 1. La pregunta dice: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Saben que esta es la primera pregunta en la Biblia? Y saben que quien la hace es el diablo. Él es el primero que cuestiona. Es el primero que cuestiona. Y es una pregunta para confundir porque Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo: Adán, no comas de ningún fruto. Quiero que veas todos los árboles, quiero que veas todos los frutos, no me toques nada. Eso no fue la instrucción de Dios. La instrucción fue: come de todos, excepto uno. Pero el diablo siempre busca magnificar lo que no podemos hacer. El diablo siempre quiere que tú veas las limitaciones. El diablo siempre quiere que tú te entretengas en aquello que Dios te ha dicho y que lo pienses que es una enormidad y de plano no se puede. Mejor dejo el cristianismo porque así puedo hacer lo que se me da la gana. Es tan oportuno como Dios nos ministra. Creo que cuando uno lee sobre la armadura de Dios, uno viene a dimensionar la importancia que cada elemento tiene en nuestra vida. Y pienso concretamente en el yelmo de la salvación. El ministerio infantil, bendigo al ministerio infantil del Centro Familiar Cristiano, sus líderes y cada uno de sus maestros, han llevado a cabo por varios días un estudio sobre la armadura de Dios. Dios les bendiga a los niños, impresionantes cosas que han ido aprendiendo. Y ahí están bien dinámicos también. El yelmo, ¿para qué te sirve el yelmo? Te cubre la cabeza. ¿Y qué hay ahí? Pensamientos. ¿Y qué es una estrategia del diablo? Lanzar dudas. Siempre está atacando tu mente. Siempre está atacando tu mente. Dudas, dudas. Es que es tanto lo que no puedo hacer. Mentiras. Es tanto lo que puedes hacer. Es tanta la libertad que tenemos en Cristo. No magnifiquemos las limitaciones o las prohibiciones bíblicas, magnifiquemos la gracia. Es mucho lo que podemos hacer, es muy grande la libertad que tenemos en Cristo. Hay una historia que me parece muy interesante de un científico jubilado que empezó a dar conferencias en diferentes universidades y contrató a un hombre para que fuera su chofer. Entonces iba con su chofer a diferentes universidades. El chofer lo acompañaba y después de estar en decenas de conferencias, el chofer prácticamente conocía de memoria la conferencia. Entonces, una ocasión,
el científico le dijo, vamos a cambiar los papeles. Tú vas a dar la conferencia, le dijo a su chofer. Y yo voy a estar sentado mientras tú das la conferencia. Entonces, como el chofer había escuchado tantas veces al científico dar la misma conferencia y el científico estaba ya cansado de repetir lo mismo, el chofer se puso a dar la conferencia. Y la gente no notó la diferencia, no lo conocían, así es que ahí está el chofer haciéndose de científico y dio la conferencia. Al terminar, abrió paso a preguntas. Y también, como había estado en las preguntas, la mayoría de las preguntas las pudo contestar. Hasta que alguien le hizo una pregunta que no conocía. Y cuando le hizo esta pregunta, el hombre que estaba al frente sonrió y dijo, es una buena pregunta, pero es una pregunta tan sencilla que le voy a dejar el lugar a mi chofer para que él la responda. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando usted camina con el Señor? De pronto usted y Él piensan de manera similar. De pronto el corazón de usted y el de Él se sincronizan. Y de pronto la voluntad del Señor entra en la voluntad suya de tal manera que usted amalgama la voluntad del Señor y camina de una manera como tan natural con Él. No es un asunto de que la voluntad de Dios esté guardada ahí en un agujero hecho en la tierra, 20 metros de profundidad hay que cavar y luego hay que sacar un cofre de metal y hay que... No. De pronto la voluntad del Señor se entiende, se discierne. ¿Por qué? Porque estás caminando con Él. Y no es lo que Dios está prohibido, es que tenemos libertades en Cristo. No es lo que el enemigo te quiera presentar, es que estás caminando con el amado. Es que sabes lo que Él piensa, es que entiendes lo que puedes hacer, es que sabes cuál es la dirección. Cuando caminas con el amado Señor Jesús, tú sabrás discernir lo que Dios tiene para tu vida y sabrás elegir y sabrás tomar las mejores decisiones. Porque Él te acompaña en este trayecto que se llama vida. Bendito sea el Padre por ello. Y termino con la cuarta pregunta, la que yo llamo la pregunta tonta. Está también en Malaquías, capítulo 1, por favor. Malaquías, capítulo 1. El versículo 2 dice así: yo les he amado, dice el Señor. Y dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Y amé a Jacob. El siguiente versículo dice, mas a Esaú aborrecí. Le he llamado la pregunta tonta porque Dios declara su amor. Y de una manera tonta, por no llamarla de otra forma, súper tonta, cuestionan a Dios y le dicen, ¿en qué nos has amado? Ahora, por favor, piense por un momento. El Dios eterno te dice, te amo. Y a ti se te ocurre la flamante pregunta, ¿en qué me has amado? ¿Perdón? Y Dios en su gracia responde, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora fíjense lo que está de por medio. Está hablando al pueblo de Israel, que es el descendiente de Jacob. Ahora, por favor, aprende esta verdad. El amor elige. Y Dios eligió a Jacob en amor. Y Dios en amor te ha elegido a ti. El amor de Dios ha llevado a elegirnos a nosotros. ¿Sabes que el conocer a Dios es un privilegio altísimo? Pero la Biblia dice que hemos sido elegidos
según la presciencia de Dios Padre en colaboración con el Espíritu Santo. El Padre nos eligió. ¿Y nos eligió por qué? Porque nos ama. Querida hermana, tú elegiste. Y al elegir, quitaste otros y seleccionaste a quien hoy es tu esposo. Y dijiste, me quedo con él. Hubo una selección y al elegir, tú quitaste a quienes considerabas que no eran aptos para estar contigo. Y te fuiste por alguien. Ok, la elección presupone amor. No te confundas. Cuando tú has elegido, tú estás expresando amor hacia quien has elegido. Eso es lo que ha hecho Dios. Dios ha mostrado amor y ha mostrado amor por quien Él eligió. Por Israel. Y el vínculo que mantiene con la descendencia de su amigo hasta nuestros días sigue. Por eso es una pregunta tonta preguntarle a Dios, ¿en qué me has amado? La manera más sencilla en la que Dios nos responde, te he elegido. Me conoces, te conozco, tienes relación conmigo, me permites tener relación contigo, tengo relación contigo, Señor. ¡Qué enorme bendición! Me has mostrado tu amor de tantas maneras, pero me elegiste. Soy tu hijo. Nadie puede cambiar esto. Posiblemente muchos vayamos en el mismo micro, pero tal vez no todos tengan lo que yo tengo. A lo mejor vestimos parecido y a lo mejor tenemos el mismo cubrebocas, pero hay algo que marca la diferencia. Yo conozco al Señor y Él me conoce. Él me eligió. Aleluya. La elección habla del amor de Dios por nosotros. Porque nos amó, nos eligió. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Mientras los muchachos se ubican para terminar, quiero platicarles una historia. Resulta que había un ateo que está dando una conferencia en un teatro que alquiló, y el ateo despotrica contra Dios y contra el cristianismo. Critica a Dios y critica la fe cristiana. Y después de su perorata, dio la posibilidad, si alguien quería hacer alguna pregunta, que la hiciera. Entonces levantó la mano un hombre y el ateo le dio la oportunidad de que hiciera la pregunta. El hombre llega al podium donde está el ateo, toma una naranja y la empieza a pelar. Y el ateo los segundos. Y cuando termina de pelarla, la persona que lo está pelando era un alcohólico, era un drogadicto, era un hombre sin oficio ni beneficio, pero conoció al Señor y su vida fue cambiada. Entonces, cuando termina de pelar la naranja, le pregunta al ateo, ¿está agria o está dulce? Y el ateo le dice, pues ¿cómo voy a saber si no lo he probado? Y entonces el que había pelado la naranja le dice, no puedes hablar tampoco de la fe si no lo has probado. No puedes hablar tampoco de Cristo si no lo has probado. Yo quiero hablar a alguna persona que me está viendo y me está escuchando. No rechaces al Dios que te ama. No rechaces al Dios que te ha elegido y tú no lo has entendido, pero te ha elegido. Y el interés que Él tiene por ti supera cualquier interés humano. Y el amor que Él te tiene supera cualquier otro amor. ¿Creen que podamos cantar? ¿Lo intentamos?
Mejor inténtenlo ustedes. Aleluya. Hay uno más entre las llamas. Claro que sí. Que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Dile tu luz vencerá las tinieblas. A tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Allá en tu casa ponte de pie. Ponte de pie. Dios nos ha regalado entre los muchos obsequios la capacidad de razonar. El pensar no ofende a Dios. Las dudas no ofenden a Dios. Las preguntas no ofenden a Dios. Tenemos la libertad de inquirir. Pero no te quedes con las dudas, investiga, métete con el Señor, no dejes que una duda bloquee tu corazón. Pero recuerda que finalmente, después de todo lo que racionalmente puedas entender, necesitas tener un salto de fe. 2 ocasiones he tenido la oportunidad de lanzarme en un paracaídas. Y las personas me explican cómo funciona el paracaídas. Me hablan de los pies a los que el avión, la avioneta va a volar. Y al estar allá arriba, todo lo que me han dicho, que es conocimiento, está bien. Pero finalmente yo debo de dar un paso de fe y lanzarme. Tienes que confiar en Dios. Dios es bueno. Sus manos están abiertas hacia ti. Y en medio de las dudas que puedas llegar a tener, confía. Puedes levantar tus manos ahí en tu hogar donde estás y decirle: Señor, yo estoy confiando en ti. Así como esta hermosa alabanza cantada dice: yo sé que así como hubo uno más en el lago, en el horno de fuego, así como hubo uno más que acompañó a los 3 jóvenes y que la fidelidad tuya estuvo presente, así estás tú en mi vida. Levanta tus manos ahí en tu casa y dile: Señor, yo confío en ti. Vamos, hazlo. Declara a Dios tu confianza. Dile: yo estoy confiando en ti. Sé que no me has dejado. Sé que me sostienes. Sé que tu mano está a mi favor. Sé que eres mi protector, mi proveedor, mi ayudador. Sé que eres bueno. Levanta tu voz y dile: te bendigo, Dios de mi vida. Decido confiar en ti. Decido confiar en ti. Decido caminar contigo. Decido no dejarte. Decido no abandonarte. Porque tú no me has dejado. Porque tú no me has abandonado. Yo decido caminar contigo. Vamos, alaba al Señor en esta hora y dale gloria porque Él no te ha dejado. Gracias, Señor. Aleluya.